Entonces, iniciando, el primer punto que queremos tratar con ustedes es la reducción transitoria de sanciones y de intereses. Con la ley 2155, como lo hemos conversado en otros espacios, evidenciamos que el legislador quiso disponer una reducción momentánea para que los contribuyentes pudieran aplicar a las declaraciones de impuestos que sean administradas tanto por la DIAN como por los entes territoriales. En este beneficio o amnistía, como lo ha determinado la DIAN, fue establecido, como lo decimos, en el artículo 45 de la ley, y posteriormente la DIAN emitió la resolución 126, mediante la cual se reglamentó o reguló este beneficio. ¿Qué nos parece muy importante tener en cuenta? Específicamente este artículo estableció dos beneficios para los contribuyentes. Uno, una reducción al 20%, no del 20%, de las sanciones que se establecían o que establece el Estatuto Tributario en materia de legislación aduanera, cambiaria y tributaria. Con esta reducción, pues vemos un beneficio importante para todos los contribuyentes que tengan sanciones pendientes por liquidar o pagar respecto de sus declaraciones en cualquiera de los tres ámbitos que son competencia de la DIAN o de los entes territoriales. Y adicionalmente, uno de los montos o de los rubros que resultan más cuantiosos para los contribuyentes, que son los intereses de mora, se estableció una reducción al 20% de la tasa. Recordemos que usualmente o en tiempos normales, los intereses de mora se calculan por la tasa de interés de mora que certifica la Superintendencia Financiera, y en este caso la reducción consiste en seguir aplicando la fórmula que trae el Estatuto Tributario para el cálculo de intereses de mora, pero en vez de utilizar el interés de mora que certifica la Superintendencia Financiera, se debe utilizar el interés bancario corriente anual que certifica la misma superintendencia, y este interés se reduce al 20%. Entonces pasamos de un interés de mora que usualmente está cerca de los 24 puntos porcentuales a un interés que el interés bancario corriente para noviembre fue certificado en 17.27%, y con una reducción al 20% quiere decir que la tarifa final o efectiva para todos los contribuyentes es de 3.4%. Es una reducción muy, muy importante para todos los contribuyentes en un rubro que usualmente resulta ser el más cuantioso para todos los pagos que se deben realizar en obligaciones tributarias. Entonces, este es el ámbito general, y ¿qué nos parece importante recalcar? Con la resolución 126, la DIAN reguló o estableció un límite, un campo de acción en el cual se puede aplicar este beneficio según lo que dispuso el legislador. Recordemos que este tipo de regulaciones no pueden limitar más allá del ámbito de la aplicación que estableció el legislador. Entonces, la DIAN en esta resolución aclaró un poco los conceptos que se deben tener en cuenta para la aplicación de este beneficio, mas no pudo establecer un límite adicional al que ya había señalado el legislador. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos para poder aplicar a la reducción de sanciones y de intereses? Bueno, en primera medida, debemos tener en cuenta que se debe estar frente a obligaciones que sean administradas por la DIAN. Y esta es la premisa general que trajo la ley. Quiere decir que con la resolución, la DIAN no pudo más que tener ejemplos enunciativos de los tipos de obligaciones que administra la DIAN, y no limitó o no, Taxativamente. o no determinó taxativamente cuáles eran los tipos de obligaciones respecto de los cuales se podía aplicar. Entonces, de manera enunciativa, señaló que aplicaba para declaraciones privadas, bien sea extemporáneas o de corrección, para anticipos del régimen simple, porque no está limitado solamente al impuesto sobre la renta y complementarios, sino que aplica para todo tipo de obligaciones o de impuestos, tasas y contribuciones a los que sean sujetos los sujetos pasivos que determina el Estatuto Tributario. Para actos administrativos que se encuentren en ejecutoria, o sea, es decir, que luego de un proceso administrativo en el cual la DIAN, mediante una liquidación oficial de revisión o un acto administrativo, decidió imponer una sanción o recalcular un impuesto o establecer una carga tributaria para un contribuyente, siempre que ese acto administrativo se encuentre en firme, es sujeto de aplicar esta reducción que estableció el legislador.
Y también respecto de sentencias judiciales, quiere decir que después de un proceso jurisdiccional en el que ante un juez, bien sea tribunal administrativo o consejo de Estado, se determinó una sanción para un contribuyente, esta también va a poder ser sujeta a las reducciones que estableció el gobierno nacional con esta ley. Y por supuesto para declaraciones ineficaces, es decir, aquellas que se presentaron, pero que no cumplieron con los requisitos, por ejemplo, del pago total, y en consecuencia no, no cumplieron con el deber formal del pago para el contribuyente. Ese es el primer requisito. Entonces es una amplia gama de obligaciones, todas aquellas que son administradas por la DIAN, que pueden ser sujetos de este beneficio. Adicionalmente, estableció la ley y también lo recalcó esta resolución, que debe tratarse de aquellas que presenten mora en el pago el 30 de junio del 2021. Entonces vamos viendo cómo en esta línea del tiempo el legislador nos va estableciendo o nos va limitando cuáles son ese tipo de declaraciones que podemos aplicar. En primer lugar, aquellas que al 30 de junio ya eran exigibles por parte de la DIAN, ya el contribuyente había incumplido esa obligación de presentarlas y en consecuencia se encontraba precisamente en mora. Acto seguido también señala que debe aplicarse para todas aquellas que se hayan generado o agravado una vez se declaró el estado de emergencia generado por la pandemia del COVID-19. Y aquí es importante tener en cuenta que el gobierno nacional declaró el estado de emergencia a partir del 13 de marzo del 2020. Entonces, esto se vuelve un tema probatorio, y como lo vamos a ver más adelante, en el cual los contribuyentes deben demostrar que efectivamente su incumplimiento tuvo lugar, uno, o se ocasionó una vez se decretó esta pandemia o este estado de emergencia por parte del gobierno nacional, o, es decir, es la otra alternativa que tiene, que se haya agravado a partir de este momento. Y quiere decir que aplica entonces para todas aquellas obligaciones que estaban vigentes, que ya estaban en mora, que se habían incumplido, que el contribuyente no había cumplido con su obligación tiempo atrás, pero que por virtud de la pandemia del COVID-19 no pudo ponerse al día, no pudo pagar, no pudo cumplir, aunque tuviera ya la intención de hacerlo. Este es un punto que nos parece bien importante, porque en la resolución la DIAN no limitó, no estableció cuáles son esos criterios que se deben tener en cuenta para poder considerar que un incumplimiento se agravó con motivo de la pandemia, sino que señaló que teniendo en cuenta que el mismo legislador no estableció un límite ni definió cómo podía entenderse esta expresión, pues debía entenderse en su sentido natural y obvio. Y entonces no podía dársele un requisito o unos límites o unas características más allá de las que ya había establecido el legislador. Y por último, establece que debe tratarse de obligaciones que se han pagado, que se paguen hasta antes del 31 de diciembre del 2021. Y entonces, en nuestra línea del tiempo, pues podemos ver que primero la obligación debía estar en mora, es decir, ya debía haber sido exigible para la DIAN al 30 de junio del 2021. Debía haberse ocasionado, generado con motivo de la pandemia, es decir, desde el 17 de marzo del 2020, y en consecuencia, la aplicación de la reducción se debe dar entre la expedición de la ley, que fue el 14 de septiembre del 2021, y el 31 de diciembre del 2021. Es decir, tenemos mes y medio más todavía para poder aplicar esta reducción a las obligaciones que tenemos pendientes de pago con la DIAN o con cualquier otro ente administrativo. Y precisamente es el siguiente punto. ¿Cuáles son ese tipo de obligaciones que se pueden entender o que se pueden cobijar por este beneficio? Bueno, pues uno, las que sean administradas por la DIAN, que ya lo vamos a ver a detalle cuáles fueron esos ejemplos enunciativos que dio la DIAN, porque como lo dije o lo decimos, no limitó el legislador ningún tipo de declaraciones ni señaló que debían tratarse de periodos específicos, de años concretos, de impuestos o de obligaciones, sino simplemente se limitó a decir todas aquellas administradas por la DIAN. Y también estableció el legislador que aquellas administradas por los entes territoriales. Entonces, es importante tener en cuenta que los municipios y los departamentos también son entidades administradoras de impuestos o de cargas fiscales. Y en un concepto en el que se le preguntó a la Dirección General de Apoyo Fiscal sobre cuáles eran los requisitos o cuáles eran las condiciones para poder aplicar este beneficio respecto de estas obligaciones que administran los entes territoriales,
aclaró el municipio, aclaró la entidad administrativa que no tenían el legislador ningún otro requisito más allá del que simplemente se teniera a partir de la expedición de la ley. En consecuencia, teniendo en cuenta que el legislador no estableció que debiese existir un pronunciamiento, un acto administrativo, una actuación por parte del municipio, de la Secretaría de Hacienda, del departamento, para poder aplicar el beneficio, quiere esto decir que el beneficio aplica a partir de la expedición de la ley. Y entonces está también sujeto a esta misma línea del tiempo que estableció la ley para poder aplicarlo respecto a las obligaciones que administran los entes territoriales. Ello sin perjuicio que las autoridades de impuestos municipales o distritales puedan establecer o puedan, mediante actos administrativos, delimitar o enseñar o ejemplificar cómo pueden ser esas condiciones o los plazos para poder aplicar el beneficio, pero no se pueden establecer límites más allá de los que ya trajo la ley. Entonces, en consecuencia, pues aplica para todas las obligaciones que sean administradas por una entidad territorial. Perfecto. Ahora, respecto de cuáles son esas obligaciones administradas por la DIAN que pueden ser objeto del beneficio, bueno, pues como lo dijimos, no se limitó ni en tiempo, ni en plazo, ni en objeto sustancial o formal de ningún tipo de obligación el beneficio. Entonces, puede aplicar para todas aquellas obligaciones que, por ejemplo, hayan sido objeto de presentación extemporánea, es decir, que no se haya cumplido con el requisito antes del 30 de junio del 2021. El contribuyente debió haber estado obligado a presentar la declaración de IVA, de Impuesto Nacional al Consumo, de ICA, su anticipo del régimen simple. Cualquier obligación que sea administrada por la DIAN debía estar obligado antes del 30 de junio del 2021, y si en este momento no lo cumplió, ya es una obligación que se encuentra cobijada por el beneficio. Adicionalmente, aquellas que son objetos de emplazamientos o de liquidación oficial de aforo o de cualquier acto administrativo en el cual la administración de impuestos se haya pronunciado y haya impuesto una sanción al contribuyente. Que es importante que igualmente al 30 de junio del 2021 este acto administrativo o este pronunciamiento de las entidades de impuestos debe haber estado en firme, debe estar ejecutoriado y en consecuencia ya debe haber sido exigible. Si la DIAN me notifica una liquidación oficial de aforo en julio, en agosto del año 2021, pues ya no va a ser cobijada por el beneficio porque se pierde este requisito establecido que, como ya lo vimos en nuestra línea del tiempo, es uno de los requisitos que estableció la ley. También aplica para todas aquellas sanciones autoliquidadas por el contribuyente o que sean sujetas de autocorrección o de actualización y que correspondan a sanciones de extemporaneidad, de corrección, sanción por no declarar. En general, cualquier obligación que sea administrada por la DIAN, no existe un requisito o un límite más allá de las fechas que ya hemos establecido en nuestra línea del tiempo. Ahora, precisamente como fue tan amplia la legislación que emitió el Congreso de la República y la regulación de la DIAN no pudo más que simplemente limitarse a aclarar los conceptos que ya había establecido la ley, pues han surgido muchas dudas para todos los contribuyentes en cómo debe ser la aplicación del beneficio, si me aplica a una u otra declaración, en qué casos puedo hacer uso de este beneficio, qué tengo que hacer para poder aplicarlo. Y en virtud de este proceso de acompañamiento que hemos tenido con nuestros clientes, hemos tenido la oportunidad también de conocer un concepto general que emitió la DIAN hace menos de un mes, en el cual aclaró la mayoría de estas dudas y señaló precisamente cuál era ese ámbito de aplicación del beneficio. Entonces, ¿qué nos dijo la DIAN en este concepto? Básicamente que no podía tampoco la DIAN en su doctrina limitar el ámbito de aplicación que ya había establecido el legislador. Entonces el legislador trajo un beneficio amplio, generoso para todos los contribuyentes y no puede la DIAN en su doctrina o en sus pronunciamientos empezar a limitarlo más allá de estas características o requisitos que ya hemos visto. Entonces, entre esas consultas que se le hacen a la DIAN o que respondió en este concepto general, aparece la duda de qué pasa con las declaraciones ineficaces, tanto de retención en la fuente como del impuesto a las ventas. Y lo hace precisamente porque la resolución 126, como le hemos dicho a título enunciativo,
señaló que además de las obligaciones amparadas por el artículo 45, o sea, además de todas las obligaciones que administra la DIAN, podrán aplicarse o se podrán encontrar cobijadas por el beneficio aquellas contenidas en declaraciones ineficaces, o sea, aquellas que se presentaron sin pago total, que se han presentado con posterioridad a las últimas dos reformas tributarias, la Ley 1943 del 2018 y la Ley 2010 del 2019, incluso si son de periodos anteriores, puesto que, como se ha entendido en la legislación tributaria, estas declaraciones ineficaces constituyen o corresponden obligaciones claras, expresas, exigibles para la administración de impuestos. Entonces, al tener esta explicación de la DIAN en la que dice cuáles son esos tipos de declaraciones que les son aplicables este beneficio, y al tocar con las declaraciones ineficaces que no son más que un tipo enunciativo de las múltiples obligaciones administradas por la DIAN que pueden ser objeto del beneficio, pues dijo la DIAN que sí, que aplica estas, pero que no se limita porque tiene que tenerse en cuenta que los requisitos fueron los que ya estableció el Estado. Entonces, si la declaración estaba en mora de pago, estaba pendiente de pago el 30 de junio del 2021, aplica. Si se aplica el beneficio entre el 14 de septiembre del 2021, que fue la fecha de expedición de la ley, y hasta el 31 de diciembre del 2021, aplica. Y si la obligación o el incumplimiento por parte de las compañías o del contribuyente se ocasionó o se agravó con motivo de la pandemia del COVID-19, pues aplica. Entonces la DIAN no hace más que decir que sí, que aplica para las declaraciones ineficaces de retención en la fuente, que cumplan con todos los requisitos o con los limitantes que ya estableció el legislador. Ok, entonces, en conclusión, lo que estamos diciendo es que el beneficio es amplio, que la DIAN no lo limitó, que básicamente tienen que ser obligaciones que se tengan en mora al 30 de junio, que se paguen antes del 31 de diciembre y que se hayan ocasionado o agravado con la pandemia. Con motivo de la pandemia. Exactamente, entonces, si se agravó o se ocasionó con la pandemia, ya tendríamos entonces cómo aplicarle este beneficio, que es un beneficio, yo creo que muy bueno, representa una reducción grande en materia de sanción e intereses, ¿no? Bajándolo al 20%. Creo que la interpretación que dio la DIAN fue muy amplia, por lo tanto, es muy razonable que se estudie si la podemos aplicar o no. Y creo que lo que hay que analizar es si este incumplimiento se me ocasionó o se me agravó con ocasión del COVID, y que lógicamente tenga que cumplir con los otros requisitos, que son que la obligación la tenga en mora el 30 de junio y que pague o que cumpla con dicha obligación antes del 31 de diciembre de este año. Es importante tener en cuenta que incluso ese concepto de la DIAN habló que en materia de presentación de información exógena podría aplicar este beneficio. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, es un punto que vamos a tratar más adelante, pero ¿cuáles son entonces cuál es el ámbito de aplicación o cuáles son los puntos importantes que debemos tener en cuenta para poder llevar a cabo la aplicación de la reducción? Bueno, uno, aclaró también la DIAN en este concepto general que esta reducción o este beneficio tributario aplica simultáneamente con las demás reducciones que ya establece la norma tributaria. En consecuencia, una vez el contribuyente determine la sanción que le corresponde, la someta a las reducciones a las que tiene derecho en virtud del estatuto tributario y entiéndase la aplicación del artículo 640 del estatuto con el principio de lesividad, que establece que si el contribuyente no ha cometido el mismo hecho sancionable dentro de los 2 años anteriores a la comisión O de el la año conducta, anterior, puede reducirlo al 50%, o si es el año anterior, lo reducirá al 75%. Entonces, una vez haya determinado mi sanción con todos los beneficios que me establece la norma tributaria, a esa sanción reducida puedo someterla a la reducción que establece esta reforma tributaria transitoriamente si lo aplico antes del 31 de diciembre. ¿Qué es importante? Pues que como esta norma va a ser objeto de reducciones importantes porque voy a aplicar las reducciones del estatuto más esta reducción, en ningún caso voy a poder pagar menos de la sanción mínima que establece el artículo 639 del estatuto, entiéndase 10 VTs. Y por último,
la misma ley, la DIAN en la resolución y la misma DIAN en el concepto general, recordó que no se estableció ningún tipo de procedimiento o de requisito adicional para poder aplicar a esta reducción. El contribuyente simplemente lo aplica presentando su declaración nuevamente, liquidando su sanción, sus intereses, pagándolo con el recibo de pago y no debe presentar ninguna solicitud, no está sujeto a aprobación por parte de la DIAN, sino que se aplican los presupuestos procesales que establece la norma y soy beneficiario de esta reducción transitoria. Perfecto. Ahora, como tú lo señalabas, Juan, pues surge la duda de hasta dónde llega el límite de este beneficio. ¿Qué más puedo reducir o en qué más me puedo beneficiar con esta reducción? Y surgió la consulta también ante la DIAN de ¿aplica esto para la sanción que establece el artículo 651 del estatuto? Y dijo la DIAN, sí, sí, siempre que cumpla con los siguientes requisitos, con lo que establece la norma. Entonces, dice la DIAN, es procedente siempre que al 30 de junio del 2021 se hubiera incumplido la obligación. Es decir, si al 30 de junio del 2021 un contribuyente incurrió en alguno de los hechos sancionables que establece este artículo, va a ser objeto del beneficio. Y los hechos sancionables son no presentar la información, bien sea información exógena, información de un requerimiento de información que le notificó a la DIAN o cualquier tipo de información que solicite la DIAN y que es normalmente sancionable con este artículo, va a aplicar. Si presentó la información pero la presentó con errores, también va a poder aplicar el beneficio. O si la entregó pero la entregó de forma extemporánea, pues también es sujeto al beneficio. ¿Qué es importante y que recalca la DIAN? Que como el requisito general es que el incumplimiento se debió haber ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pues el contribuyente debe estar en la capacidad de probar que efectivamente este incumplimiento o haber incurrido en este hecho sancionable se dio en virtud de la pandemia del COVID-19. Y por último, pues no hay un impedimento para no aplicar las demás reducciones que establece este mismo artículo, que no señala, entre otros, que la sanción se puede reducir incluso al 20% si se subsana o si el contribuyente se allana y cumple con los deberes o subsana el hecho sancionable del cual había sido objeto. Exacto. Entonces, en materia de ejemplo, en este caso, el 651, que pueden ser una de las sanciones más altas que tengamos en el estatuto tributario, la podemos reducir al 20%, revisar si nos aplica el 640, que es incluso reducir esa sanción que ya tenemos al 20 al 50%, y después aplicar la reducción del 20% que establece el artículo 45 de la reforma tributaria. Es un beneficio muy, muy amplio, Juan, como lo dices, y desde que tenga los presupuestos o la forma de probar que cumplió con los requisitos, pues voy a poder aplicar este beneficio. Precisamente ahí viene el siguiente punto. Lo señaló la ley, lo señaló la resolución que reglamentó este beneficio y lo reitera la DIAN en su doctrina. Es requisito imprescindible para poder aplicar este beneficio el hecho que el incumplimiento de se haya o ocasionado con motivo de la pandemia o se haya agravado. Y como no estableció la resolución definitiva ningún criterio ni ningún requisito para poder probarlo, como sí lo tenía el proyecto de resolución que nos decía que hubiese una disminución de ingresos, que se hubiese incurrido en obligaciones crediticias, que se hubiese presentado una pérdida de activos, es decir, enunciativamente señalaba una serie de condiciones que podían llevar a probar al contribuyente este hecho de haberse ocasionado o agravado con la pandemia. Pero a la final y en la definitiva, la DIAN no lo hizo, seguramente teniendo en cuenta que el legislador no estableció ninguno de estos criterios, no estableció un límite, tampoco llamó a la DIAN a reglamentar qué podía entenderse por ocasionado o agravado, sino que simplemente estableció el beneficio y le dio vigencia a partir de la expedición, pues la DIAN no pudo más que decir que en el caso del concepto de agravado, que es el que nos parece un poco más ambiguo, porque simplemente quiere decir que el incumplimiento viene desde antes de la pandemia y que yo tenía la intención de cumplirlo, pero que se me agravó mi situación por parte de la pandemia, entonces no pude cumplirlo y ahora vengo y aplico esta reducción, que en este caso lo único que se puede hacer es entender la expresión en su sentido natural y obvio, y que como lo ha expresado la Real Academia de la Lengua Española, pues corresponde a nada más que aumentar el peso de algo, hacerlo más gravoso, es decir, trajo la definición de agravado que tiene la RAE y lo da como uno de los criterios
que debe estudiar el contribuyente, que debe analizar para poder probar que es beneficiario de esta reducción transitoria de sanciones. Y para ello, pues, no nos parece menos relevante recordar que dentro de los medios probatorios o dentro de todas las herramientas con que cuenta un contribuyente para poder controvertir a la DIAN o para poder demostrar los supuestos de hecho que está llevando un proceso, pues debe contar con pruebas que sean legales, idóneas, pertinentes, útiles y conducentes para poder utilizarlo como medio probatorio en un proceso. Entonces, si el contribuyente encuentra los argumentos, los criterios, los incumplimientos y ocasionó o agravó con motivo de la pandemia, pues va a poder aplicar este beneficio a todas las obligaciones que sean administradas por la DIAN o por los entes territoriales. Perfecto. Y con este punto, pues cerramos lo que fue la reducción transitoria de sanciones que estableció la reforma, que reglamentó la DIAN y que está abierta para su aplicación. Ok, perfecto. Entonces, igualmente, el día de hoy les queremos hablar del impuesto complementario de normalización tributaria. Es un impuesto que estoy seguro que muchos ya conocemos. Sin embargo, nuevamente esta ley lo trae y queremos revisar un poco más que todo el cambio que tiene de una forma muy precisa para que lo puedan entender, ¿no? Entonces, sigamos. Básicamente es lo mismo, el sujeto pasivo es el contribuyente del impuesto sobre la renta y sustitutivos del impuesto sobre la renta, es decir, personas naturales o jurídicas que tengan al 1 de enero de 2022 activos omitidos o pasivos inexistentes. Tenemos lo mismo, el hecho generador es la posesión de estos activos que fueron omitidos o esos pasivos inexistentes que incluimos en nuestras declaraciones que se tengan al 1 de enero de 2022, ¿no? Digamos que un activo que yo omito es aquel que yo tenía la obligación de declararlo y no lo declaré, ¿sí? Y un pasivo inexistente es aquello que yo reporté, incluí sin tener un soporte válido con el único fin o con el fin de disminuir la carga tributaria. Nuevamente. Ahí viene el tema de cómo lo declaramos, cuál va a ser la base gravable del impuesto. Este tema, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que va a ser el costo fiscal histórico que yo tenga del activo omitido o el valor declarado para el pasivo inexistente, ¿sí? Nuevamente, y esto no es un cambio, volvemos a hablar de estructuras que se constituyeron con valor nominal muy inferior a lo que es el activo subyacente, y ahí nos tendríamos que ir por el activo subyacente, ¿sí? Tendríamos que tener en cuenta si son activos valorados en moneda extranjera, PRM del 1 de enero del 2022, para poder establecer la base gravable sobre la cual se va a pagar el impuesto de normalización tributaria. La tarifa en este impuesto es de 17%, la han venido aumentando, teniendo en cuenta que la pasada tenía una tarifa del 15%. De acuerdo. Ahí en lo que mencionas de la tarifa o de la TRM para poder aplicar la base gravable, que es importante, esta TRM del 1 de enero del 2022 aplica para poder determinar la base gravable de los activos al momento de la presentación de la declaración, que debe ser el 28 de diciembre del 2022. Pero como ya lo vas a hablar, tenemos un anticipo que tiene una regla especial. Exactamente. Y básicamente lo que queremos hablarles es de ese decreto reglamentario que de hecho fue emitido el 25 de octubre, si no estoy mal, y ese decreto lo que dice es lo que ya traía la norma, la gran diferencia entre las normalizaciones pasadas y esta normalización es que en esta normalización hay que hacer el pago de un anticipo, y ese anticipo se tiene que pagar en el año fiscal 2021, es decir, de aquí a que se acabe el año, ¿sí? Y establecía que en noviembre ya nos dieron las fechas exactas de acuerdo con el NIT, o sea, el número de identificación tributaria de los contribuyentes para presentar el anticipo. El anticipo se tiene que presentar desde el 16 de noviembre, que fue esta semana, hasta el 22 de noviembre, que es el lunes. Ya tenemos las fechas, ya hay que comenzar a hacer ese pago de ese anticipo para que no se causen intereses moratorios, porque si yo no pago el anticipo, la sanción, por así decirlo,
sería pagar un interés moratorio por cada día de retardo en el pago, por cada día de mora en el pago. Básicamente, presentar este anticipo es muy sencillo, es uno entrando al sistema Muisca de la DIAN, a su usuario, uno se va a la parte donde puede presentar declaraciones de impuestos. Esta declaración de normalización tributaria es el formulario 445, y cuando uno ingresa al periodo gravable 2022, le debe aparecer pago de primera cuota. Ingresa pago de primera cuota y llena los valores que serían del anticipo de la primera cuota que se está pagando, que correspondería a la base gravable total, sino que simplemente dividiéndolo en 50% este año y 50% en el año siguiente. La TRM que tengo que aplicar, si es un activo valorado en moneda extranjera, va a ser la TRM del 14 de septiembre de 2021. No sé si hay algo adicional aquí. Sí, no, de acuerdo. Tener en cuenta el tema de la TRM, que para pagar el anticipo va a ser la del 14 de septiembre del 2021, pero cuando presente la declaración del 28 de febrero del 2022, valoro el activo con la TRM el 1 de enero del 2022 y pago la diferencia, el excedente que me genere. Seguramente pues va a generar un excedente porque tendría que cambiar demasiado la tasa de cambio para que por el contrario resultara que ya pague la totalidad del impuesto. Entonces, esto es importante al momento de tener activos en moneda extranjera. Exacto, entonces esto es importante y esto es lo que queríamos hacer énfasis hoy, y es que tenemos unas fechas para pagar este anticipo, y si queremos normalizar, tenemos que comenzar a revisar cuánto nos costaría desde ya, porque la obligación ya se están venciendo. Probablemente muchas personas no lo han tenido en cuenta, pero el pago del anticipo se debe estar haciendo en esta semana hasta el 22 de noviembre. Es muy importante ya comenzar con un análisis de si vas a normalizar o no vamos a normalizar un activo o un pasivo inexistente, para comenzar a calcular cuánto tendría que pagar en este anticipo y tener claro qué es lo que voy a pagar el próximo año en febrero. Bueno, yo creo que básicamente esos son los temas que queríamos hablarles de forma muy precisa. Si tienen alguna pregunta nos las pueden hacer acá por el chat. Vamos a apartar un periodo de 15 a 10 minutos para hablar de esto, y si no, se pueden contactar con nosotros a nuestros correos, a nuestros contactos, para que les aclaremos cualquier duda que tengan sobre estos dos temas que hablamos el día de hoy. Perfecto, entonces tenemos un momento para que nos puedan escribir sus consultas en el chat y las estaremos contestando a Camilo. No. ¿No? Yo creo que es importante volver a decir que este beneficio del artículo 45, incluso no entramos a hablar de los otros dos beneficios, pero artículo 46 y 47 es muy importante aprovecharlo si se cumplen los requisitos que hay en la norma, porque tenemos una ventana hasta el 31 de diciembre para poder pagar con reducción de sanciones e intereses. Sí. De hecho, en ese tema tenemos una pregunta en el chat en la que nos dicen: buenas tardes. ¿La liquidación de reducción de la sanción debe reflejarse en la declaración? Y aquí que es muy importante, pues tener en cuenta que como se trata de obligaciones que están en mora, es decir, obligaciones que no se han cumplido, que son exigibles por parte de la DIAN, pues el contribuyente debe presentar la declaración objeto de la reducción transitoria de la sanción, pero esta declaración, pues los valores que va a incluir van a ser el impuesto que determine, la sanción reducida con este beneficio, y en el recibo de pago incluirá los respectivos intereses que se causen con esta reducción. Entonces, se debe diligenciar nuevamente esta declaración, presentarla, y en el recibo de pago se incluyen los valores de la reducción de las sanciones. O por ejemplo, para no hablar de casos específicos, si hacemos una declaración de corrección, en esa declaración de corrección, la sanción normalmente, pensando en un caso específico, sería del 10% del mayor valor a pagar. Ahora la voy a poder reducir al 20%, y los intereses también los voy a poder reducir al 20% del interés bancario corriente. De acuerdo.
Igual, como les digo, es importante que revisen el caso, cada caso que tienen, y lógicamente determinen si es viable pagar o no reduciendo sanciones e intereses, porque yo creo que algo muy interesante para ponerse al día con la DIAN, y la DIAN lo está buscando de alguna forma, el recaudo que no ha podido hacer, que ahora va a tener la facilidad de hacerlo a través de este mecanismo de reducción de sanciones e intereses, ¿no? Y la normalización tributaria, pues, digo, es importante que el que tenga pensado o quiera estudiar, normalizar, lo vaya haciendo lo más rápido posible, porque muy probablemente si no paga o no ha pagado al día de hoy el anticipo, se le están causando intereses moratorios. Eso es importante decirlo porque el hecho de que se pasen estos plazos que estableció la DIAN para poder presentar el anticipo de la normalización no quiere decir que los contribuyentes ya no puedan acceder al impuesto. De hecho, el decreto reglamentario señaló que se causarían las sanciones que establece el estatuto y pues ante la ausencia de pago de un impuesto, la sanción será los intereses de mora. Entonces, no es que no se pueda presentar más allá del 22 el anticipo para la normalización tributaria, sino que al momento de presentarlo se causarán intereses de mora y este pues no será objeto de la reducción de intereses que trajo esta reforma. Entonces vamos a pagar intereses de mora a la tarifa que es la más alta que se certifica la superintendencia financiera. Perfecto. Yo creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas. Sí. Yo creo que con eso podemos finalizar la reunión del día de hoy. Un gusto haber estado con ustedes. Cualquier duda que tengan, por favor, contáctenos a nuestros correos y estaremos muy atentos para apoyarlos y acompañarlos.